aparte de saltarse la fila, la señal que dan es que esos recursos con los que se van a pagar esta expropiación son recursos que se les quitan a otras personas que sí estaban en la fila esperándose 10 o 15 años. Y Carabineros dice, bueno, ¿cuánta gente tengo que poner para sacar a 10.000 personas sin generar un enfrentamiento armado con esas personas? Si nos empezamos a decir, bueno, la ley es flexible de acuerdo a las necesidades de las personas, entonces estamos al horno. Cualquiera va a poder hacer lo que quiera porque la necesidad justifica cualquier tipo de usurpación o crimen, delito violento, lo que sea. Sus causas políticas. Bárbara, sería parte de la ley de Parro, ¿no? Si está dentro del Ministerio de Vivienda. Sí, pues Podría ser, puede ser parte de la ley de amarre, pero fíjense que es que este tema está tremendamente interesante. Aprovechar de agradecerle a la gentileza de Biobío por esas imágenes de la protesta. Pasa lo siguiente, que escucho esto y uno dice, oye, tenemos un tremendo drama en materia de vivienda, un déficit en materia de vivienda en Chile ya hace muchos años. Y este ministro en particular yo creo que ha dejado bastante que desear, de momento que, por ejemplo, avala la usurpación de los terrenos de la megatoma San Antonio. Estuvimos juntos ese día, pues, claro. De hecho, ¿no es cierto? Lo que hace es desconocer un fallo de la Corte Suprema. Andrés me entenderá mejor que nadie, también como abogado. Desconoce un fallo de la Corte Suprema. Y lo más, aparte de saltarse la fila, la señal que dan es que esos recursos con los que se van a pagar esta expropiación son recursos que se les quitan a otras personas que sí estaban en la fila esperándose 10 o 15 años. Entonces, como a raíz de todo esto, de esta mala gestión, creo que surgen también estos movimientos y se presta para que surjan esta clase de liderazgos, si se quiere, además sorprendentemente apoyados ni más ni menos que por un Nicolás Maduro. Agregar además que yo tengo las mismas denuncias de los vecinos de la Ligua Emergencia con lo que fueron todas las viviendas sociales que se entregaron alrededor, que se supone estaban destinados para los pobladores de la Ligua Emergencia y que llegó gente que no era del barrio, del sector y tú ves las viviendas sociales con 2 autos afuera. Entonces, acá hay algo que está pasando que nadie está investigando como corresponde. Ese es el punto, porque es bien interesante y hay que poner alerta respecto a lo que tú estás diciendo, porque efectivamente ellos están, esta agrupación lo que busca es darle vivienda a las personas que las necesitan con urgencia. Si efectivamente dejan a alguien fuera porque es de derecha, entonces uno no están cumpliendo con su labor y efectivamente lo están haciendo de manera muy sesgada. ¿Cómo se puede controlar eso? No, pero yo tengo varias precisiones que hacer. Primero, Ucamau es una organización bien conocida, tiene una página web, la gente en su casa lo puede revisar y se va a dar cuenta que es una coordinadora que busca dar soluciones habitacionales, pero es derechamente de izquierda y no de una izquierda tradicional, es de una extrema izquierda. ¿Ya? Y como toda organización de naturaleza privada, yo creo que está ejerciendo su derecho a admisión, ¿no? ¿Ya? Eso con respecto al punto que nos marcaba Ítalo, que me recuerdo la conversación porque lo planteaste en una red social y yo te contesté a propósito de eso mismo. ¿Ya? Exactamente, o sea, si estamos hablando de que una coordinadora extrema izquierda, me imagino que no quiere estar haciéndole la pega a personas de diferentes. Yo no estoy diciendo que eso esté bien o esté mal, ya. Yo creo que las soluciones habitacionales deben ser siempre vistas desde una perspectiva universalista, pero como grupo de nicho tiene derecho a ocupar un nicho. Pero no con fondos públicos. No está, es una organización privada que en este momento no está utilizando fondos... Es intermediaria entre fondos públicos, entre las viviendas sociales y los receptores. Pero coordina un listado. En este momento no ejerce. Y de hecho lo que están reclamando es que no hay fondos públicos para hacer soluciones habitacionales. No alcanza para Pero mira, otra precisión es que habla muy mal de la dirigenta el que caiga en una red clientelar. Eso es ¿ya? Para neutralizar el movimiento social. Y en realidad ahí te das cuenta de que operan lógicas desde la perspectiva ética muy neoliberales, muy individualistas. ¿Ya? Y sorprende que un grupo que busca soluciones universalistas para todo, tú le sacas a la cabeza y desaparece, se desarma. Pero esta es la situación que se vive en la Alameda hoy día. Efectivamente, lo que hablábamos nosotros, Dori González, la persona que vivíamos con el dictador Maduro, Gabriel Boric la pone en el Ministerio de Vivienda. Lo que hace, a simple vista, es neutralizar en el fondo a esta organización para que no genere problemas para el gobierno. Pero a días de irse, vienen a correr la mano. A mí me gustaría igual decir algo un poco en la línea de Andrés. Yo no veo en sí mismo una organización que haga intermediaria, sobre todo para todo lo que tiene que ver con el acceso habitacional. En sí misma no es una organización que uno pueda calificar como que esté realizando una labor compleja o al margen de la ley ni nada por el estilo. Sí me parece que esas prácticas de dejar fuera a alguien solo por una tendencia política, bueno, al final hay una contradicción con buscar
una solución universal para todas las personas más vulnerables, indistinta sea Solamente su, un paréntesis, pero el indistinto comité sea de su vivienda tendencia con política. muy buenas intenciones hemos visto a lo largo de toda la vida y siempre algo Y siempre pasa termina- que y- termina y siempre con ter- y perdiéndose siempre la termi- plata. sí, es cierto, y siempre termina existiendo algún tipo de influencia política partidista, ya sea de un lado o de otro, y es lamentable porque la necesidad es transversal. Ahora, yo creo sí que el gobierno en este sentido ha dado señales contradictorias, porque nosotros en el Congreso Nacional aprobamos la ley de usurpación año 2023. Creo que, y de manera bastante transversal, con apoyo de casi todos los sectores políticos, para que luego salgan anuncios como lo que conversamos en su oportunidad de la expropiación de la megatoma de San Antonio. Entonces, claro, cuando se ha avanzado, entiendo casi hasta en un 90% con el cumplimiento del plan de emergencia habitacional, que uno puede decir, ok, falta un 10% más, pero sí, se acercó bastante a la meta, todavía hay una deuda tremenda, y uno dice, bueno, vamos a analizar qué es lo que se puede hacer para el próximo gobierno. El anunciar que se va a comprar un terreno con fondos que no se saben si están o no, además de ser una medida, me parece irresponsable y también que puede quedar súper bien para los medios, pero que en la práctica también instala esto de que saltarse la fila está bien, y ojo, que las realidades de las megatomas no son las mismas las realidades de los campamentos. Entonces, todo lo que hablábamos de las situaciones que ocurren al margen de la ley, ¿no? De estar colgados los servicios, de las mismas situaciones de tráfico que denuncian los propios vecinos de la megatoma. Entonces yo creo que más que, bueno, entiendo que esto genera un problema vial y de desorden en estas fechas, pero a mí me parece que es válido que las organizaciones también hagan ver al gobierno como esta contradicción, porque quizás hay, no conozco el caso en particular que están reclamando desde Ucamau, pero quizás hay postulaciones que están en orden, que están siguiendo los conductos regulares y no les están entregando sus viviendas, y en paralelo se está desarrollando esta otra trama que obviamente genera frustración. ¿puedo Que ser no, el que abogado del diablo? la plata para San Antonio no está. Eres Sea radical, el eso es lo que abogado. esperamos. Sí, voy a ser el abogado del diablo. Voy a hacer una precisión con respecto a la mega. ¿De cuál diablo? ¿De derecha o de izquierda? No, idealismo versus realismo. Ya. En realidad me voy a poner del lado realista, para que se entienda bien. Todos los demás estamos locos. No. Estoy hablando de un problema práctico, de cómo tú lo resuelves y cómo haces tu política pública, porque la política pública hay que hacerla con los pies en la tierra, no se hace desde el mundo la idea. La megatoma es una megatoma que aparece recién la ocupación en octubre del año 2019, ¿cierto? Sí. Y crece en forma gigantesca entre el año 2020 y 2021, gobierno anterior, ¿ya? Y llega al gobierno de Gabriel Boric con 4.000 familias ubicadas en ese lugar, ¿ya? Más de 10.000 personas, Sí. está más o menos censado la gente que habita allí, ¿ya? Hay una resolución por parte de la Corte Suprema que dice que se tienen que salir, ¿ya? Esto yo lo voy a decir porque lo sé. Dale. Esto pasa por Carabineros, porque quien hace los desalojos se hace con auxilio de fuerza pública, Bárbara lo sabe. Sí, sí. Y Carabineros dice, bueno, ¿cuánta gente tengo que poner para sacar a 10.000 personas sin generar un enfrentamiento armado con esas personas? Personas que van a quedar afuera. ¿Cuántos carabineros pueden llegar a morir en un enfrentamiento de esa naturaleza? Entonces, hasta donde yo entiendo, se produce un problema práctico y además un problema social, donde dejamos 4.000 personas, o sea, 4.000 familias donde van a habitar. Entonces aquí viene el tema. Yo comparto con Bárbara cuando dice se da una mala señal. Sí, es verdad. Es que se está avalando, perdón, es que se está avalando la comisión de un No, delito. estamos de acuerdo. O sea, pero está avalando usurpación. la política Tú dices que el pública... menor daño es dejarlos ahí. La política pública debe hacerse desde condiciones materiales, no de condiciones ideales. Entonces, ¿cuál es la situación? Tenemos un enfrentamiento posible entre Carabineros y 10.000 personas que podrían significar... Eso iba a ser una debate, sí. Exacto. Y además un problema social con 40.000 personas, 40.000 familias sin casa, o simplemente expropiamos, que ni siquiera se plantean utilizar recursos públicos a la larga. ¿Por qué? Porque requieren algo así como 2,5 millones, 3 millones de pesos por familia para poder generar toda la Yo lo expropiación. entiendo. Perfecto. Pero Pero, son recursos- estuvo mal emparejado. No, estuvo estamos de mal acuerdo. emparejado, estuvo mal comunicado y efectivamente, porque todo lo que tú estás planteando Sí. ya estaba sobre la mesa al momento de enfrentarse a esta problemática. Desde el gobierno de Piñera, desde el gobierno de Boric, y ahora se lo traspasó a Kast. Sí. Porque después dijo,
Yo me lavo las manos. Oye, es No, que pero, además, pero la pregunta es, ¿la política debe hacer política pública desde las señales o para resolver problemas La materiales? política, Esa es la esa es política tiene que respetar la ley. Partamos de eso básico. Porque, a ver, si nos empezamos a decir, bueno, la ley es flexible de acuerdo a las necesidades de las personas, entonces estamos al horno. Cualquiera va a poder hacer lo que quiera porque la necesidad justifica cualquier tipo de usurpación o crimen, delito violento, lo que sea. ¿Ya? Entonces, si queremos hablar también del realismo político, tenemos que entender que hay incentivos, que hay precedentes, que hay que respetar la ley. Y si creemos que la ley es flexible de acuerdo a las necesidades de contingencia de cada una de las personas, bueno, entonces cerremos por fuera porque te va a puedo quedar hacer un una país. precisión? Una precisión. La ley de usurpaciones, lo dijo Camila, se publica el 2023, en septiembre del 2023, si no mal recuerdo. ¿Ya? La usurpación comienza antes. La ley penal no es retroactiva. No puedes decir que son criminales por el hecho de que ya estaban viviendo Pero en un antes lugar era que- legal tomar. Pero espérate. Antes No, nunca sí, fue se legal le- tomar. pero Pero usurpación. te lo estoy diciendo a propósito de la ley de usurpaciones. Y segunda precisión. La solución que se está planteando no es ilegal. La expropiación está regulada, está reglamentada. Hay una ley, y no solamente lo dice la Constitución, está reglamentada en una ley Andrés. orgánica. No es ilegal, Andrés, es inviable. Hay un Entonces, contexto inviable. completo. Es Es que- inviable y segundo, estás expropiando por personas que se tomaron un terreno con independencia de la ley de usurpación o no. En este país nunca ha sido legal tomarse un a ver, terreno. lo que pasa es que siguiendo la lógica de Andrés, que yo la entiendo que de un punto de vista más práctico, si se quiere más pragmático. Pero ¿no me es gusta cierto? porque nos tensiona. Como... Sí, me encanta. No, lo mejor es que a mí la ley Yo le dije al principio, Nos el abogado tensiona, León, está el bien, abogado nos León. tensiona, está Se bien, nota la Andrés, tiene que tensión. tensionarnos. Me encanta. Pero el tema es que acá lo que pasa es que yo, ¿por qué hablo de señales? Porque son relevantes, porque aquí ya el camino está, entonces ¿sabes cuál es? El camino es agrandar las tomas, las que ya existen, que son muchísimas, llenarlas con más gente y mira qué fácil, el Estado va, expropia y ya tenemos casa. Entonces, lo estoy simplificando, por cierto, no en un sentido, digamos, irónico, pero lo que quiero decir es que no puede ser que la explicación es la inviabilidad, entre comillas, porque esto se puede hacer además programadamente, Andrés. Igual tú puedes ir desalojando, no vas a Esa es la desalojar 10.000 pregunta. personas de una sola vez. Si le damos cumplimiento a la Puedes ley, hacer ¿cómo una lo programación. hacemos? No, lo puedes programar. No, Lo puedes pero si hacer tú quieres de manera evitar, fraccionada. pero imagínate, si tú quieres evitar de que no se incrementen otras tomas, porque en definitiva esa es la señal, cuando tú echas a esa gente, ¿qué es lo que va a ocurrir con esas 4.000 familias? van a tomar un Van a terreno. incrementar las tomas que ya existen. Entonces, es como contradictorio lo que tú buscas, pero al final lo que va a ocurrir en la práctica Bueno, pero- va a ser lo que tratabas de Pero evitar. si no lo haces, de todas maneras vas a enviar una señal a que todas las personas se tomen un terreno, todos los que tengan la necesidad, y vas a tener el mismo problema, Andrés. No, Ahora, yo creo que espérate, el pero problema que hay que hay resolver hay es que tomar ese punto. ¿Cómo habríamos logrado sacar a toda esa gente sin usar armas de fuego, sin generar un conflicto mayor, sin efectivamente haber dejado en la calle a familias que a lo mejor sí son inocentes dentro de las que viven ahí? Porque muchas de ellas fueron engañadas, porque efectivamente le vendieron un terreno Es verdad. que nunca fue propiedad de nadie, o de uno de ellos por lo menos. Entonces, y confían que están viviendo en un lugar que les pertenece. Entonces, les estás matando toda la ilusión y además con sangre de por medio. ¿Cómo se hace eso? Es que yo creo que tú lo dijiste muy bien, hay que saber separar la paja del trigo. O sea, en ese sentido, primero partir por cuáles fueron las familias que eventualmente fueron engañadas, fueron estafadas, con venta de loteos brujos, y decir, bueno, ok, este universo de familias que tampoco se sabe porque no se han hecho públicos estos catastros, no sé si se han hecho estos catastros, primera pregunta. Creo que no. Primera pregunta, y si se han hecho, bueno, comenzar de manera progresiva, decir, ok, este universo de, no sé, 500, 700, 800 mil familias que están en esta situación, que fueron engañadas por venta de loteos irregulares, vamos a comprar o expropiar otro terreno para ir siendo trasladadas. Y ahí también se produce un fenómeno que yo creo que puede ser interesante, que es ir fragmentando la megatoma, y entonces ya cuando se produzcan los desalojos que requieran de la fuerza pública, lo que hablaba Andrés, ya no sean 10.000, ¿no es cierto?, sino un número más reducido en el caso de que exista esa resistencia, porque yo creo que la gran mayoría de las familias está en esa situación, y con esto también no quiero estigmatizar, porque fueron engañadas, porque realmente cayeron en las Pero eso es redes romantizar un poquito, Camila, perdóname que te lo diga, No, porque sí, no, está bien. todas las familias, hay mucha gente que tiene Hay mucha segundas que- viviendas Es verdad. donde no entra el Estado, donde Es no verdad, entra Carabineros. pero, es entonces verdad, pero también no hay son- gente, y por eso es importante que hay que separar y no crear una universalidad de lo que ocurre dentro de las tomas. O sea, yo no tengo ni la menor duda, porque he escuchado también algunos casos y testimonios de personas que dicen, nosotros sí fuimos engañados.
A nosotros sí nos estafaron, sí sí hay. nos vendieron un loteo irregular y luego viene este aprovechamiento del que habla Bárbara Bueno. finalmente, de que es Claro. de los que dicen, bueno, vamos a aprovechar de tener una segunda vivienda y eso, y todos esos casos Oye. debiesen estar muy bien identificados antes de empezar a aplicar un plan de acción Claro, o antes de pero anunciar mientras- una solo un expropiación. detalle, una situación que no tiene todavía camino de salida, porque la expropiación, el gobierno decidió expropiar cerca de la mitad del terreno, 100 hectáreas, para cumplir con el fallo judicial, pero las negociaciones fueron fallidas. No hubo acuerdo con los propietarios, quienes pedían un precio mayor al ofrecido. Hasta ahora está en nada. ¿Viste? Entonces, es que volvemos al mismo punto. Podemos hablar y complejizar el problema, que es complejo sin ninguna duda, pero no podemos perder de vista lo más esencial. Lo más esencial es que acá tú no te puedes tomar un terreno. A ellos tampoco les gustaría que se les metieran en la casa y decir, bueno, ahora esto es mío, o sea, esto en cualquier forma de terreno. Acá hay un propietario al cual no se le está respetando su derecho de propiedad, un derecho fundamental. El Estado no está cumpliendo con su deber, que es garantizar la protección de esos derechos, y harta plata que le pagamos a los políticos. Entonces hay un problema de administración acá, en el cual las políticas públicas no están llegando a las personas que necesitan, no están llegando a tiempo y tienen más plata que nunca. ¿Qué está pasando con la plata? Bueno, eso ¿Puedo es lo que hacer un yo par-